Dios les bendiga, mis hermanos. Una semana más, una clase más. Ya estamos por terminar el libro, ya estamos en las últimas lecciones. Espero que usted haya aprendido muchísimo, muchísimo durante el caminar con este libro, con el sendero de la verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo que los que le aman guardan su palabra. Espero que usted haya aprendido a guardar su palabra, a vivir conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Así que, mis hermanos, deseo que todo este caminar con este libro les haya sido de mucha bendición y les haya sido una gran ayuda, una herramienta para transformar su vida, sobre todo su vida familiar, porque este libro es escrito para eso, porque la iglesia sabe que todos nosotros tenemos conflictos familiares, tenemos adversidades en nuestro diario vivir y nos enseña cómo vivir como hijos de Dios y también como nazarenos, porque este libro está escrito en base a la doctrina del nazareno, pero es útil para cualquier hermano, independientemente de cualquier doctrina que practique, de cualquier denominación. Usted puede ir y compartirle. Todos nosotros tenemos familiares de otras denominaciones, tenemos de diferentes doctrinas, que adventistas, bautistas, metodistas, no importa. Lo importante, no importa la denominación, porque eso no te salva, ni la doctrina. La doctrina nos sirve para hacer todo, como dice su palabra, con orden y decencia. Para eso sirve la doctrina de nuestras iglesias. Cada iglesia tiene una doctrina diferente, aunque todas tienen algo en común. Todas tienen que tener algo en común, que es el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que todas tienen que tener en común, el evangelio, y pues ser cristocéntricas, porque Él es el que nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Así que usted puede compartirle estas clases a otros familiares, a amigos que tenga no importa que ellos pertenezcan a otra denominación, se los puede compartir. Y como hablamos de compartir, yo hoy les quiero compartir el proverbio. En el capítulo 15 de Proverbios, solo les quiero compartir del 1 al 5 porque tienen relación con la clase de hoy. La lección de esta semana se llama Buscando al Señor en tiempo de conflicto. ¿Usted tiene conflictos? Yo también. Todos tenemos en algún momento. No es que vivamos en conflicto, porque pues los hijos de Dios tenemos que alejarnos de los conflictos, evitarlos, pero también debemos resolverlos. Y eso es lo que la doctrina de nuestra iglesia nos enseña, nos guía cómo a través de la palabra de Dios aprendamos a resolver los conflictos que se nos presenten. Y también nos enseña a evitarlos, de tal manera que cada vez sean menos, porque los hijos de Dios no tienen por qué vivir en conflictos, sino ¿cuál es la diferencia entre los que no conocen a Dios y los que conocemos a Dios? Y no la vamos a llevar como el perro y el gato. Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento, la nueva criatura? Somos nuevas criaturas, nuevas en Cristo. Ya no podemos andar en conflictos, pero se nos van a presentar en nuestra vida. Y el primer punto, que es lo que vamos a ver hoy para resolver un conflicto, fíjese lo que es el ayuno. Es un arma poderosa. El ayuno no es para que se nos conceda un milagro. El ayuno es para estar bien en nuestra comunión con Dios. Para eso es. El ayuno es apartar un tiempo que dedicaríamos a la glotonería, a alimentar nuestro cuerpo y sacrificar nuestro cuerpo por un tiempo, por un día, por una semana, por varios días, como usted lo quiera hacer. Quitarle ese deleite de la comida al cuerpo para sujetarlo a la palabra de Dios, al Espíritu. Para eso es, para ese tiempo dedicarlo al Señor y que Él nos dé la sabiduría para resolver ese conflicto. Y aquí el sendero de la verdad, en el sendero de la verdad, en el libro, el escritor nos hace una pregunta. ¿Usted tiene conflictos? Claro que tenemos, ¿verdad? Ahora la otra pregunta es, ¿cómo lo resuelve? Luego la siguiente pregunta es,
¿Busca a Dios en los momentos difíciles de su vida? Esa es la siguiente pregunta. Nos plantea 3 preguntas. ¿Tiene conflictos? ¿Cómo usted reacciona a esos conflictos? Y si busca a Dios en medio del conflicto. Y nos habla que los últimos 3 capítulos que hemos visto de Daniel, Daniel tenía conflictos. Sus amigos tenían conflictos. Daniel era el hombre más fiel que nos marca la Biblia. Más fiel. Vivía en santidad. Y aún así se le presentaban conflictos en su vida. Porque vivimos en un mundo de pecado. Siempre van a haber conflictos. Daniel tenía conflictos, por ejemplo, en el último tema que vimos, con los gobernadores, cuando le pusieron una trampa, ¿se acuerdan? José tenía conflictos con sus hermanos. Caín y Abel tuvieron conflictos. Esaú y Jacob tuvieron conflictos. Los hijos de David tenían conflictos. Incluso un hijo de David perseguía a David, le quería quitar el reino. O sea, siempre hay conflictos. Los hermanos de Jesús no estaban de acuerdo con él. O sea, la vida está llena de conflictos. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no conocen al Señor? La actitud, la manera de resolver esos conflictos. Cuando su casa, Dios le guarde, ¿verdad? Su casa se estuviese incendiando, ¿usted le tira un galón de gasolina o cubetas de agua? Entonces, cuando hay un conflicto, debemos apagar el fuego, no echarle más leña al fuego, como comúnmente decimos, porque el conflicto debe apagarse, no incendiarse, no encenderse, sino apagarse. Porque cuando la ira se calma, entonces es que viene la solución, porque si todos estamos en ira, no hay solución posible. Pero en alguno de los involucrados en el conflicto tiene que caber la prudencia y entrar la mesura, que es uno de los frutos del Espíritu, la paciencia, y eso nos ayuda a resolverlos. Yo he aprendido eso. Ahora, no siempre ha sido así. Yo recuerdo en alguna vez que quería explicar algo y una persona no me permitía explicarlo. Lo quería exponer y no me permitía. Y yo no supe resolverlo, porque yo seguí insistiendo en exponer el problema y la otra persona en evitar que lo expusiera. Y después me sentí muy avergonzada cuando fui a la palabra y leí lo que Pablo le dijo a Timoteo, que evitara involucrarse en discusiones vanas, que nada edifican el buen nombre de Dios. Y de verdad me sentí avergonzada. Hasta el día de hoy, cuando veo a las personas que estaban ahí en esa ocasión, me siento avergonzada de haber hecho eso. Por eso les digo, no siempre, así es el caminar del cristiano. Poco a poco va reconstruyendo su vida a una vida nueva, pero es necesaria la palabra. Fue cuando yo fui a la palabra que yo pude ver que mal estuve. Antes no lo veía mal. Yo necesitaba resolver ese problema, pero no me permitían exponerlo, mucho menos darle solución. Entonces, esa era una discusión vana, porque la otra persona nunca iba a ceder. Yo tenía que ceder y no lo estaba haciendo. Finalmente cedí, pero me enfrasqué en una discusión vana. Por eso les digo, no se avergüence si usted está así, porque a partir de esta clase usted va a aprender a no volverlo a hacer, así como yo aprendí. Y otro texto que me ayudó fue este, por eso se los quiero compartir. Es Proverbios capítulo 15. Dice que la sabiduría, antes del 15, en el 14, dice que la sabiduría no es conocida en medio de los necios. Usted nunca va a convencer a un necio, aunque usted tenga la razón. Mejor deje al necio que hable solo, porque nunca lo va a convencer. La palabra nos manda eso. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Si el otro está enfrascado en su necedad, usted tiene que bajarle, ceder. Cediendo, perdiendo también se gana. Pero yo no entendía eso. Ahora lo entiendo a través de la palabra y dice, la blanda respuesta quita la ira. Dice Proverbios 15, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios aflará sandeces. Así usted le dé 1000 respuestas certeras, la persona necia va a seguir hablando y discutiendo. Por eso es mejor ceder.
Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y mirando a los buenos. Eso debemos de confiar. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de la lengua de los que vociferan, pues nunca la va usted a apagar. Son como llamas de fuego. Dice, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Así que, mis hermanos, seamos prudentes y no nos enfrasquemos en discusiones vanas. Por eso les quise compartir ese texto y yo aprendí a no discutir así en lo que Pablo le dijo a Timoteo, que no se involucrara en discusiones vanas. Entonces, vamos a estar viendo ahora el pasaje, el capítulo 10 de Daniel, y solo vamos a leer 3 versículos por ahora, y dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí un ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí Daniel tenía un conflicto y Daniel acudió al ayuno. Por eso es que dice que no comió, no tomó nada, quizá agua solamente, no comió manjares, no tomó vinos. Daniel se mantuvo, no lo especifica claramente, pero quizá con un alimento muy ligero, solo para sostener su vida, porque lo hizo durante 3 semanas. Y vamos a ver, con respecto a ese pasaje tan cortito de Daniel, vamos a ver el ayuno. Dice el escritor del Sendero de la Verdad, nos muestra que el ayuno, en base a la palabra, es un arma poderosa para cuando estamos en conflicto. Pero primero les voy a leer el versículo clave, y dice, está basado en Daniel 12, y dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Eso le dijo el ángel. ¿Recuerdan en la clase pasada que vimos, la última clase anterior a esta, vimos que Dios responde a los que andan en obediencia y santidad? Cuidemos entonces de andar en obediencia y santidad para que Dios responda a nuestras oraciones, porque aquí el ángel le dijo a Daniel que desde el primer momento Dios ya había dispuesto la respuesta, solo que no le había sido dada a conocer a Daniel. Pasado ya 4 años desde la visión de las 70 semanas, en un tiempo de conflictos políticos y ante un futuro que se presentaba incierto para el pueblo de Dios, Daniel ya era un anciano y decidió comenzar una campaña de oración y de ayuno. Así pues, durante un tiempo que el mismo profeta Daniel describió como de aflicción, él escogió buscar más intensamente a Dios. Y el medio utilizado para alcanzar este fin fue un tiempo donde se privó tanto de comidas como de bebidas y de perfumes y de estar con una apariencia agradable a los demás. Es decir, Daniel sujetó la carne al espíritu. De esta manera estaba haciendo a un lado por un tiempo determinado todos los placeres cotidianos legítimos a los que él tenía derecho, para darle mayor presencia a Dios en su vida y sujetarse a la voluntad de él. Esto trajo resultados inmediatos para los tiempos de este profeta, como también tendrá un impacto en su vida en la eternidad. Cuando nos encontramos ante distintos conflictos de la vida, muchos de ellos inesperados, que nos demandan tomar una decisión sobre cómo enfrentarlos, como puede ser un accidente, una enfermedad repentina, qué sé yo, cualquier problema que tengamos. Es posible que seamos tentados a sumergirnos en aflicción y dolor. En tiempos como estos, la disciplina espiritual, como el ayuno, la oración o la lectura de la palabra, deben permitirnos dirigir nuestra mente y nuestro corazón
a Dios y no al problema. Todo esto nos ayudará a profundizar nuestra comunión con el Señor, fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente, porque los conflictos que Dios permite que tengamos en ocasiones es para hacernos más fuertes, pero sobre todo para acercarnos a Él más y más, especialmente en los propósitos eternos. Por encima de nuestras luchas cotidianas, Dios quiere rescatarnos para la eternidad. Por tanto, debemos considerar el ayuno como un arma poderosa, especialmente en el tiempo de conflicto. El ayuno es una disciplina espiritual generalmente relacionada con la oración, porque van juntos. Involucra la abstinencia voluntaria de los placeres de la carne. El término se puede usar en el sentido general de abstenerse de actividades de placer. Queda en nosotros adquirir el hábito de incorporar esta disciplina espiritual en beneficio de nuestra comunión con Dios y especialmente en aquellos días difíciles. Al principio de la clase yo les decía que el ayuno no es para que se nos conceda algo, sino es para tener esa comunión con Dios. Apartar ese tiempo de darle placer a la carne para darle placer al espíritu, para mantener esa comunión con el Señor. Para eso es el ayuno. Por otra parte, existen ciertos peligros relacionados con el abuso de esta disciplina, aunque sea una disciplina espiritual, por lo que debemos de tener en cuenta a la hora de utilizarla que nuestro crecimiento espiritual vaya conforme a la palabra de Dios, es decir, que no estemos nosotros haciendo ayuno sin el conocimiento de la palabra, solo en nuestra carne y en nuestros deseos. Hay personas que dicen, voy a ayunar para tener un nuevo trabajo, voy a ayunar para esto. No, el ayuno es una comunión con Dios, es un momento con Dios, un tiempo de un día, de 3 días, de una semana, pero de un tiempo especial, porque siempre tenemos relación y comunión con Dios, pero es un tiempo especial, dedicado para Él, para el Señor. Uno de estos peligros es creer que el ayuno es un fin en sí mismo, tal como lo expresa la palabra en el Antiguo Testamento. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado por mí? Acuérdense ahí en el libro de Zacarías, en Zacarías 7:5. El pueblo de Dios había ayunado, pero el Señor sabía cuál era el motivo y los confrontó. Entonces, el Señor sabe por qué ayunamos. Hay que ayunar, ser sinceros con Dios. De Él no nos podemos esconder. Si el ayuno no está dirigido hacia Dios, entonces solo es una práctica humana, cuyo resultado no nos edifica ni nos hacen crecer espiritualmente, sino que al contrario, nos alejan de Dios, porque Él no se agrada de eso. Tiene que ser una comunión con Dios, no porque hay una campaña de ayuno o no porque lo propuso el pastor, sino es un tiempo personal con Dios. Al concentrar nuestro esfuerzo, nuestra mente y nuestro corazón en nosotros mismos y nuestra realidad y no en Dios, no estamos agradando a Dios con el ayuno. Por el contrario, al dirigir el ayuno hacia Dios y despojarnos de nosotros mismos, de nuestros propios intereses y de nuestros propios deseos para rendirnos a su dirección y voluntad, ese es el ayuno que agrada a Dios. Les estoy leyendo en el Sendero de la Verdad lo que el escritor dice, pero es parte de lo que les decía al principio. El propósito del ayuno no es recibir algo a cambio, sino mantener una relación muy especial con Dios. Otro de los peligros es confiar en que por medio del ayuno se puede ganar el favor de Dios, tal como Jesucristo nos enseña en su relato sobre el fariseo y el publicano, donde el fariseo se jactaba de hacer ayuno 2 veces a la semana. Usted lo lee en Lucas 19. Eso, confiando en sí mismo como justo y menospreciando a los otros, ignorando incluso que el publicano que estaba a su lado arrepintiéndose por su pecado sería justificado
antes que Él. Finalmente, otro peligro de hacer ayuno es el usarlo para tentar a Dios religiosamente. Es decir, demostrar ante los ojos de otras personas un supuesto nivel superior de espiritualidad. ¿Alguna vez usted ha escuchado que alguien diga, cuando ayuno no me da nada de hambre? No, yo soy capaz de ayunar 60 días. Pero ojo, mi hermano, el ayuno ni siquiera nadie debe saber que estamos ayunando. No es como andarle diciendo a todo mundo estoy ayunando o ayuné tantos días. Es una comunión con Dios. Y claro que le va a dar hambre. Claro que le va a dar, porque ese es el sacrificio que le está entregando al Señor. Que aunque usted le dé hambre, usted sujeta su cuerpo al Espíritu. Porque si no le da hambre, no hay tal sacrificio. A lo mejor usted es una persona que casi no, que desayuna, que come tarde. Entonces no va a importar que no desayune. No. Entre más batalla le cueste, pues más está sujetando a su carne, más usted está haciendo el hábito de sujetarse al espíritu y no a los deseos de su carne. Jesús tuvo hambre, acuérdese en el desierto, Jesús tuvo hambre y tuvo sed, por eso Satanás le ofreció, lo intentó tentarle, más bien le tentó, pero Jesús no cayó. Entonces, no se sienta mal si le da hambre. Ay, pero a mí me da hambre cuando estoy ayunando. Qué bueno que le da hambre. Lo malo es que usted no se sujete, que usted coma o ande dando probaditas por ahí. No, sujete su carne al espíritu y no se sienta mal si le da hambre o si le da tentación por comer. Recuerde lo que Jesús dijo, escrito está, no tentarás a tu Dios. Y usted recuerde que usted está en una comunión con Dios y sujétese. Ore a Dios y verá que el hambre huirá, así como Satanás tuvo que huir cuando Jesús le sacó la palabra, escrito está. Usted también recurra a la palabra, el hambre va a huir. Así que no le dé miedo sentir hambre cuando está ayunando. Sujétese nada más. Finalmente, otro peligro es usar el ayuno para ostentar religiosidad. Y es lo que les decía, sentirse superior a los que no son capaces de ayunar. Jesucristo nos advirtió de este peligro en Mateo 6:16, donde leemos, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, no lo ande contando, o no ande ahí todo demacrado, ay, es que estoy ayunando, por eso ando así. No, usted vístase bonito, bonita, y ande alegre, como si hubiera comido un manjar por la mañana. Usted haga su vida cotidiana de la misma manera que todos los días, porque esa es comunión con Dios, solo Él lo debe saber. Usted no le ande contando a los demás que está ayunando, porque aquí el Señor lo dice, no seáis como los hipócritas. Así que mi hermano, ahí está. Así como Daniel decidió ayunar con un corazón sincero y humilde en tiempos de conflictos e incertidumbre, así también nosotros podemos hacer lo mismo e incorporar como hábitos de disciplina espiritual el ayuno y la oración como un arma poderosa, a fin de enfrentarnos a esos momentos más inciertos que nos acontezcan. Es decir, que el ayuno no es para que el problema se resuelva. El ayuno es para que usted se olvide del problema y se centre en Dios con la confianza de que Él le dará la respuesta al problema. Pero no ayune para que Dios le responda al problema. Ayune para mantenerse confiado en Dios y no ocupar su mente en ese problema. Dedique el tiempo de ayuno a la oración y no a estar pensando en el problema. Y mientras vaya buscando usted una solución al problema. Miren, ahí está mi hermano. Ese es el tema de hoy. Utilizar el ayuno en un momento de conflicto, pero no para que se resuelva el conflicto, sino para mantenernos dependiendo de Dios y que el problema no nos entristezca, no nos separe de Dios, sino que nos una aún más, con la confianza de que Él está ahí y en cualquier momento Él va a dar la solución. Daniel seguía implorando, orando a Dios, y el ángel le dijo, desde el primer momento
Dios resolvió darte una respuesta. Así nosotros también vamos a estar ayunando, orando, y Dios ya va a tener la respuesta porque nosotros estamos confiando en Él. Que tenga un bendecido día y no se preocupe cuando tenga un problema, ocúpese de buscar la solución, pero también de depender de Dios, de orar y si es posible ayunar.